tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar sobre la expansión térmica. Cuando aumenta la temperatura de una sustancia, lo que sucede es que sus moléculas o átomos se van a mover con más rapidez y en promedio se van a alejar entre sí. Es decir, si tenemos, vamos a imaginar que tenemos aquí las moléculas de alguna sustancia y se están moviendo, están vibrando, rotando. Y cuando calentamos esta sustancia, si aumentamos su temperatura pasa de T1 a T2, donde T2 es más grande que T1. Entonces lo que va a pasar es que estas moléculas se van a mover con más rapidez y en promedio van a aumentar la distancia una de otra. Debido a esto, lo que sucede es que hay una dilatación o expansión de la sustancia. La sustancia se expande o se dilata. Y entonces este efecto por lo general sucede en todas las formas de materia, sólidos, líquidos, gases y plasmas. Se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Hay algunas excepciones a esto, pero en general sucede así. Entonces, en general, sólidos, líquidos, gases y plasmas se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Entonces, como les digo, esto es en general para sólidos, líquidos y gases. Hay algunas excepciones de esto. Por ejemplo, una excepción muy conocida de esto es el agua entre los 0 y los 4 grados. No sigue esta regla, pero arriba de los 4 grados sí la sigue. Y, por ejemplo, en los sólidos, en la mayoría de los casos donde intervienen los sólidos, estos cambios de volumen no son muy notables, pero sí se pueden alcanzar a notar. Por ejemplo, los cables de las líneas telefónicas se alargan y cuelgan más en un día cálido de verano que en un día frío de invierno. Por ejemplo, en lugares donde hay mucha diferencia de temperatura entre verano e invierno, se puede alcanzar a notar ese efecto. Invierno y verano, se va a poder observar que los cables de la luz cuelgan más en verano porque se dilatan, se alargan en comparación a lo que cuelgan en el invierno. Entonces aquí hay vamos a notar una mayor distancia en la holgura del alambre, en las líneas telefónicas o en los cables eléctricos. También, por ejemplo, a lo mejor ustedes han han hecho esto, las tapas metálicas de los frascos de vidrio se aflojan poniéndolas en agua caliente. A lo mejor han usado este truco para abrir una botella que la tapa está muy apretada. O también a lo mejor han notado cuando una pieza de vidrio se calienta o se enfría con mayor rapidez que sus partes vecinas, la dilatación hace que el vidrio se
se rompa. A lo mejor han notado eso cuando calientan si han calentado algún vaso o algo sin querer y se rompe, es por esto, porque una de sus partes se calienta más que las demás y se expande más que las demás. También, debido a esto, se debe permitir la expansión de las sustancias en estructuras y dispositivos que usamos comúnmente. Por ejemplo, los dentistas emplean un material de relleno que tiene la misma tasa de dilatación que los dientes. Otro ejemplo es en algunos motores, eh, los pistones del motor son de aluminio, mientras que el bloque del motor es de acero. Y entonces los pistones tienen que considerar son de un diámetro un poco menor porque se expande el aluminio más que el acero y para evitar que haya daños en el motor. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo, imaginamos que este es el bloque del motor, aquí están los cilindros, nomás voy a poner dos, y adentro de cada cilindro está lo que sería el pistón, que es lo que sube y baja dentro del motor para mover el cigüeñal. Entonces, cuando en el caso que sean de materiales diferentes, se tiene que considerar esta distancia, que es muy pequeña, pero de todos modos, esta distancia entre el diámetro del cilindro y el diámetro del pistón, porque si son de materiales distintos se van a expandir o contraer a diferentes tasas. Entonces hay que dejar un espacio adecuado para que cuando el pistón se expanda no vaya a chocar, no vaya a raspar demasiado con las paredes del cilindro, con las paredes del bloque. Otro ejemplo de esto es que, por ejemplo, en las construcciones se usa acero de refuerzo con la misma tasa de expansión que el concreto, porque queremos que estas construcciones se expandan el acero y el concreto con la misma tasa, porque si uno se expande más rápido que otro, entonces se va a romper la estructura. Otro caso son los puentes largos de acero, suelen tener uno de sus extremos fijos, mientras que el otro descansa en pivotes para permitir esta expansión sin que el puente se rompa. Otra cosa que a lo mejor han notado en las carreteras cuando van en la autopista y pasan por un puente, a lo mejor han notado que justo donde empieza el, el puente, la carretera, y aquí está detenido el puente, hay aquí por abajo pasa un río o algo y hay un puente. A lo mejor han notado en la autopista cuando comienza el puente, a lo mejor han notado unos segmentos de acero como dientes que están en esta zona, de un lado y del otro del puente, y se siente cuando el carro pasa por ahí. Estas se llaman juntas de expansión. Juntas de expansión. Y lo que permite es que eh, el puente, con los cambios de temperatura de verano, invierno o a veces entre el mismo día, el puente se va a expandir o se va a expandir o dilatar o se va a contraer dependiendo de las temperaturas. Y estas juntas dejan un pequeño espacio libre para que el puente pueda expandirse sin dañarse, sin romperse, a la hora de pegar con las partes de la carretera que están sobre el suelo sólido. Entonces esos espacios se dejan así adrede para que el puente pueda expandirse y no se dañe por esa expansión. También a lo mejor han notado en las carreteras o en las mismas calles aquí en la ciudad, cuando las calles son de concreto, cuando son de concreto y no de asfalto, han notado que a lo mejor que la calle está segmentada. Hay un segmento de concreto, hay un pequeño espacio y luego hay otro segmento de concreto, hay un pequeño espacio y otro segmento de concreto. Estos pequeños espacios que se dejan también es por lo mismo para dejar que el concreto se pueda dilatar y contraer eh, en verano y en invierno y no vaya a haber daño en la calle, no se vaya a romper ese concreto.
Ok, también antes era común que las vías del tren se tendían en segmentos de 39 pies unidos por planchuelas laterales que dejaban huecos en las expansiones térmicas. Teníamos las vías del tren, se dejaban segmentos y después se dejaba un espacio abierto, una expansión térmica, para que el acero pudiera expandirse y contraerse en verano y la vía no se doblara. Eh, entonces, cuando en verano se dilataba el acero y se llenaban esos espacios, y en invierno se contraía, pero eso evitaba que la vía se doblara. Y cuando estaban contraídos y estaba este espacio abierto, es lo que causaba el traqueteo de las ruedas del tren sobre la vía, estos pequeños espacios abiertos. Es el ruido que hacían cuando pasaban el tren sobre ellos. En la actualidad no se utilizan ya estos espacios, en la actualidad ya no se escucha ese traqueteo porque a alguien se le ocurrió la idea de eliminar los huecos soldando los rieles. Pero entonces acá la pregunta es, entonces la dilatación en verano no causa que se tuerzan los rieles soldados, como por ejemplo podemos ver en esta imagen de acá, de unas vías que se torcieron por la expansión térmica. Y el truco es que no, si las soldamos, si las vías se tienden y se sueldan en los meses más cálidos del verano, entonces en los días de invierno se van a contraer y en el invierno lo único que va a hacer es que la vía se estire porque se está contrayendo si fue soldada en verano. Y entonces no se va a torcer porque en invierno la contracción va a hacer que se estire la vía, la va a mantener estirada. Si se sueldan en otro tiempo, como acá, si se soldaran en invierno, entonces, cuando está más contraído el acero, entonces en verano se va a expander el acero y va a causar estas deformaciones en la vía, como podemos ver en esta fotografía. Entonces en las construcciones se tienen que tomar en cuenta estos efectos para que no pase esto de aquí. Ok. Otra cosa en lo que se utiliza mucho esto de la dilatación térmica con materiales sólidos es para los termostatos. Usualmente se sueldan eh, dos materiales o dos metales diferentes que tienen diferentes tasas de contracción y expansión dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, vamos a considerar que este es de latón y el de abajo es de acero, o de hierro más bien, es de hierro. Entonces, estas barras, como les digo, los diferentes materiales tienen diferentes tasas de expansión. Estas barras o bandas se suelen llamar cintas bimetálicas. Cuando la banda se calienta, una de sus caras se va a alargar más que otra y hace que la banda se flexione hacia, hacia un lado. Por ejemplo, en este caso del hierro y el latón, si la calentamos, va a hacer que se doble hacia el lado del hierro, latón, hierro. Si la calentamos va a hacer que se doble hacia un lado y si la enfriamos va a hacer que se doble hacia el otro lado. Por ejemplo, si le pusiéramos aquí hielo, va a hacer que se doble hacia el otro lado debido a las diferentes tasas de expansión y contracción térmica. Y entonces cuando la banda se calienta, una de sus caras se alarga más que la otra y hace que la banda se flexione formando una curva. Por otro lado, cuando la banda se enfría, tiende a flexionarse en dirección contraria porque el metal que se dilata más también se contrae más. Este movimiento de
de flexión se utiliza para hacer girar una aguja, para hacer un interruptor, para hacer un circuito eléctrico, y este fenómeno y de unir dos metales, y debido a la expansión que se dobla hacia uno u otro lado, se utiliza mucho en los termostatos en los que hay una espiral bimetálica. Entonces, dependiendo de los materiales que tenga y la temperatura, esta espiral se va a expandir o se va a contraer, y se puede utilizar para cuando se contrae, se cierra o se abre, se mueve esta sección de aquí. Se puede utilizar para cerrar o abrir un circuito eléctrico y, por ejemplo, en el caso de los termostatos, prender o apagar un sistema de refrigeración o prender o apagar un sistema de calefacción. Entonces esto se utiliza mucho en los termostatos de todo tipo, de hornos, de los termostatos también de los aires acondicionados automáticos que se ajustan a cierta temperatura, los termostatos en los motores también, que dependiendo de la temperatura se cierra o se abren para dejar pasar el anticongelante hacia el motor y enfriarlo. Entonces tienen muchas aplicaciones. Ok, y bueno, esto es con respecto a la expansión térmica. Si les interesa lo que les dije de por qué del agua, de que el agua de entre los 0 y los 4 grados es una excepción a esta regla de la expansión térmica, de que cuando se calienta un sólido, líquido o gas se dilata. Como les mencioné, si les interesa esto, pueden checar en el libro, viene una sección de expansión del agua y explica por qué en esos de 0 a 4 grados Celsius el agua no sigue esta regla de aquí, y de arriba de los 4 grados Celsius y en forma de hielo sí la sigue. Ok, entonces esto es todo con respecto a expansión térmica. Aquí le paramos y en los siguientes videos vamos a ver la transferencia de calor por conducción y la transferencia de calor por convección, que es lo que sucedía en el experimento anterior que hicimos con la vela y la serpiente de papel. Entonces este video lo terminamos aquí.